es para nosotros una reunión muy importante esta, porque contamos con la presencia de Eduardo Rojas, gran amigo, conocido de todos ustedes mucho tiempo, de algunos, de otros no tanto, pero es un gran ejemplo de una trayectoria profesional que a esta asociación de oficinas de arquitectos y al momento que vive el país nos parecía y nos parece extraordinariamente aportante. No solo tiene la ventaja de ser chileno y hablar fluido el castellano, sino que además es un arquitecto urbanista reconocido, fue parte del Centro Interdisciplinario del Desarrollo Urbano, es heredero y forjador de una tradición de muy buena planificación y gestión de ciudades, y siguiendo la intuición, mudó domicilio hace ya 4 décadas a los Estados Unidos, donde trabajó arduamente en el Banco Interamericano de Desarrollo, en trabajos de recuperación de centros y cascos patrimoniales, fundamentalmente, pero no exclusivamente. Acompañó su quehacer con la docencia, buenas tardes, Donny, acompañó su quehacer con docencia y hoy día, habiendo terminado su función y su sigue residiendo en Washington y ejerce la docencia en la Universidad de Pensilvania en temas de desarrollo urbano, pero no contento con eso, se dedicó a crear nuevos arquitectos y urbanistas, su hija en particular. Entonces, un hombre que ha ido no solo sembrando la semilla del conocimiento, sino que más haciendo personas que se dedican a esto. Tiene un entrañable cariño por Chile y tiene una experiencia muy concreta con respecto a los esfuerzos que desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo. En la palabra regeneración urbana cobra un valor táctico hoy día, aún no ha llegado a formar parte, y es un tema que tenemos con Paola en el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, instalar la regeneración urbana como un eje principal y fundamental de las políticas de desarrollo urbano de nuestras ciudades. Nuestros cascos, no solo nuestros cascos centrales, sino nuestros cascos urbanos presentan en algunos casos importantes grados de deterioro y obsolescencia, y dentro de ese marco de acción, los arquitectos, las oficinas de arquitectura, también necesitan o pueden participar y hacerse parte de estos procesos de reconversión. Solo una anécdota, ayer me tocó participar como presidente en el jurado del premio PAU, que es el premio Aporte Urbano, y ya llevamos bastante tiempo aprobándolo, y los proyectos de regeneración y recomposición urbana adquieren cada vez más presencia. Desde la inserción hasta el gran cambio como la ciudad panamericana en el ex aeropuerto de Los Zorrillos. Entonces es un tema contingente, pero también es un tema que está dado por la ciudadanía. Hoy día entendemos que los cascos centrales de Santiago, de Antofagasta, no quiero repetir Valparaíso, pero ya lo hice. Ayer uno de los, que no voy a decir quién es, pero lo voy a mirar de frente, nos contaba el deterioro que tiene la ciudad de Puerto Montt, digamos, y levantaba con gran valor un proyecto de espacio público, costanera, lo puedo decir, como objeto de premio, no solo por su cabalidad de diseño, sino por su importancia en estimular un mejoramiento y cambio en la ciudad de Puerto Montt. Entonces, pasa a ser una condición de la ciudad chilena, para la cual una política pública clara, no tenemos un elemento de gestión. De eso se supone que nos va a hablar Eduardo los siguientes minutos y luego tendremos un diálogo. Muchas gracias, Eduardo, por la paciencia, por haber venido, por estar acá, y estamos ansiosos de escuchar. El agradecido realmente soy yo por la invitación, Pablo, y por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes alguna idea. Llevo mucho tiempo viviendo fuera de Chile, pero no he perdido el contacto nunca con el país, y he tenido la suerte de participar en casi todas las operaciones de préstamo del BID que tenían impacto urbano desde que entré al banco y hasta hace muy poco. Varias operaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, mejoramientos de barrio, las políticas de vivienda, vivienda incremental en sus momentos, Valparaíso, o el programa de puesta en valor del patrimonio con la Dirección de Obras Públicas, de la Arquitectura de Obras Públicas. Así que me he mantenido muy en contacto con Chile, y después de que me retiré he venido con 3 misiones de la OCDE sobre política urbana, el estudio territorial de Antofagasta, he hecho consultorías a Creo Antofagasta. O sea que, sin embargo, ya debo reconocer que algunas de las cosas que voy a comentar hoy día
son más bien cosas aprendidas hace unos 5 o 6 años ya, o sea, este último tiempo no he estado muy encima, pero de todas maneras, estoy encantado de traerle algunas de las conclusiones que he sacado a lo largo de todo este periodo, y que la verdad que quiero un poco provocar la conversación con ustedes, planteando mi primera cosa, que es mi conclusión de todo esto. Que yo creo que en Chile no practicamos el urbanismo realmente, o no como se lo concibe hoy día. Sobre todo en los aspectos que son más difíciles para lograr ciudades integradas, equitativas, diversificadas, eficientes y sostenibles. Porque carecemos de instituciones y estructuras de autoridad que nos permitan mirar integralmente y a largo plazo las ciudades. Entonces, eso es lo que voy a tratar de mostrarles por qué y cómo podemos avanzar en esto, porque no es una buena conclusión. Y para eso voy a mirar un poco, un minuto sobre los problemas que plantean las áreas centrales, las instituciones de estructura de autoridad en Chile, que es la parte que yo creo que nos está complicando más la vida, algunos instrumentos que se han usado en el mundo para entender el contraste un poco entre lo que podemos hacer y no podemos hacer, y tener algunas conclusiones al final. Espero no aburrirlos mucho, un poquito largo, pero he tratado de hacerlo lo más corto posible. La complejidad de las áreas urbanas centrales. Bueno, los centros están o equilibrados, o están en decadencia, o están sobreutilizados, o contienen áreas subutilizadas. En definitiva, son piezas urbanas que son bastante delicadas, en cierta medida, más hay que estar permanentemente encima de ellas. Los centros históricos más aún, pero todos los centros tienen esto. Y es muy difícil, en el caso chileno, consensuar objetivos y metas de largo plazo para esto, coordinar las acciones, atraer financiamiento de múltiples fuentes, sostener el esfuerzo en el largo plazo, y eso es lo que nos tiene complicado. Voy a mirar muy brevemente un caso de un proyecto tomado de Bogotá, el centro tradicional de la ciudad, solamente porque es un proyecto todavía, no es una realización, y en consecuencia tiene todo lo que tiene que tener. Una vez que lo empiezan a ejecutar, empiezan a caerse pedazos y faltan cosas, etc. Pero esto tiene todo lo que uno puede pedir. Es el área fundacional de la ciudad creció después norte-sur, es un centro bastante grande y está muy complicado, con muchas deficiencias que ustedes las pueden imaginar, de abandono, de deterioro, pero que este proyecto trata de revertir ese proceso e intervenir en forma integral la infraestructura, los servicios de transporte, los espacios públicos, etc. Y se ha hecho con una consulta ciudadana bastante amplia, y asesorado por urbanistas españoles, se desarrolló por 2 o 3 años. Lo interesante es que para poder ejecutarse este proyecto, tienen que usarse todo este tipo de instrumentos que están implicados de una u otra forma. Desde el plan de ordenamiento territorial general de la ciudad, las inversiones en redes de agua potable, inversiones en expansión de entubamiento de redes de electricidad, etc. Son en cada una de estas esferas, en el transporte, las ciclovías, las paradas de buses, los espacios públicos, la seguridad ciudadana. Para desarrollo económico hay que reponer muchos programas para revitalizar la economía del centro, etc. En salud, los centros de salud, ustedes se dan cuenta, todo lo que está involucrado en una recuperación, y solamente se los pongo para que vean que la lista es eterna. Por lo demás, los que quieran después quedarse con la presentación va a estar disponible, la pueden bajar. Ahí están los detalles. Pero además hay que mover muchas fuentes de financiamiento, que van desde las contribuciones privadas que van a hacer los inversionistas, pero las captaciones de plusvalía que en Colombia son posibles de hacer, directamente el financiamiento público, el financiamiento privado de todas partes, de sociedades, tanto con fines de lucro como sin fines de lucro. Y su recuperación requiere no solo de intervenciones físicas, sino que de programas de revitalización, programas de recuperación de la artesanía o de los servicios directos que entrega la población, que están todos concentrados en los centros, en general, y se están perdiendo. Entonces, a pesar de que Colombia es un estado centralizado, unitario, digamos, es unitario, es más descentralizado que Chile. Y lo interesante es que el distrito capital de Bogotá, que tiene el rango de región prácticamente, tiene el organigrama, tiene prácticamente todas las competencias y todos los requerimientos que se necesitan para esta función. Significa que en Bogotá el Ministerio de Vivienda de Colombia solamente otorga subsidios, todo lo demás lo hace la ciudad. Significa que el Ministerio de Salud hace transferencias para la salud, pero la salud la ejecuta. O sea, en todos los frentes tiene la capacidad de ejecutar. Entonces, digo yo, bueno, este es un proyecto, pero ¿qué ha pasado en Chile?
Por eso lo pongo más abuelo de pájaro, porque la verdad es que esta es una cosa muy rápida, pero para enfatizar 2 o 3 puntos nada más. Miré Ribera Norte, que se trataba de la nueva cara hacia el río que iba a tener la ciudad, y se hicieron unas operaciones interesantes de correr la línea del tren, etc. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Hay una población de vivienda económica, porque es donde se relocalizó la población que vivía antes ahí, y hay un mall. Y además los estacionamientos del mall están hacia el río. Y hay una carretera que construyó el Ministerio de Obras Públicas que corta totalmente esto con el río, y hay un puentecito, si ustedes ven allá arriba en la población, por donde uno puede cruzar al parque, que no es más ancho que este edificio. En Antofagasta, por aquí bajaron las tropas chilenas cuando tomó la ciudad, se construyó un hotel de la Onza en los años 50, otro hotel más al lado, cortando completamente la salida del centro de la ciudad, y un mall de nuevo, encapsulado hacia adentro. Puerto Montt, ferrocarril, magnífico pieza urbana y pública, con la mejor vista del Cerro Loncaví del mundo. Mall. El mall es un artefacto encapsulado, metido para adentro, cerrado. ¿Qué es lo que es? El Portal Bicentenario, 20 años. Recién se construyó la Villa Panamericana, igual, 6 pisos, y abajo, nada. Ni comercio, ni café, nada. Entonces, lo que está pasando, bueno, es un foto anterior porque no está la Villa Panamericana, pero el anillo interior, un proyecto bicentenario, interesante, la posibilidad de una recentralización de Santiago a través de poner actividades que eran bisagra entre el centro y la periferia. Es interesante porque se han ejecutado muchas cosas. El Centro Cultural Mapocho, el Museo de la Memoria, la Quinta Normal, la Matucana, Centro Judicial, etc. Pero lo que nos está pasando, y este es el otro, es el repoblamiento de Santiago del 90 para adelante, ¿no es cierto? El incentivo a reconstruir. Bueno, esta es la área, gran área afectada, o de objeto, se construyó muchísimo, sobre todo en las primeras etapas, pero departamentos de 18 metros, 35 metros, lofts, mucho, en altura, mucha altura, basado en la normativa, que era una normativa que decía uso de suelo y que permitía una rasante según el tamaño del lote, incluso metía por ahí debajo en la ordenanza que si era fachada continua agregaba un 20% más de constructibilidad. ¿Te acuerdas de ese pequeño detalle que nadie sabía, que estaba por ahí? Ya. Entonces, monofuncionales, condominiales que tienen entonces un quincho y un gimnasio, que es una pieza chica. Eso es lo que tenemos. Entonces, bueno, fueron hogares pequeños, se desplazó mucha población. El censo, no tengo más datos más nuevos porque es un estudio, pero entre el 92 y el 2002 decrecieron los obreros y los trabajadores no calificados. O sea, hubo claramente una gentrificación de personas. Avenida Santa Isabel es una esquina de esta. Esta es la evolución desde 1900 hasta el 2010, de la tesis de Jimena Arizaga. Esto es lo que se fue transformando, de nuevo con este mismo sistema de consolidación de lotes para aumentar la constructibilidad, y esto es lo que tenemos. Que no es muy levantador de ánimo, y peor es esto. Entonces, ¿dónde está? La característica común aquí es que lo que se diversifica en las áreas centrales es inversión pública. La inversión pública, entonces está la biblioteca, está el centro judicial, es lo único que diversifica. Todo lo que hace el sector privado es monofuncional y metido dentro de esquemas de lo que se vende en los próximos 3 o 4 años. Mall, torre, departamento chico. Entonces no hay diversidad. La llegada a la calle es la misma siempre, una piscinita, un quincho y una entrada. Entonces el problema que tenemos es que no tenemos instrumentos para compensar, para orientar este esfuerzo enorme hacia la consecución de objetivos integrales, integradores, sostenibles, como es el urbanismo moderno. Entonces, por eso yo digo que quizás no estamos practicando el urbanismo bien. Ahora, ¿por qué? Y aquí es donde empiezan a aparecer cosas interesantes. Primero, entendiendo la gobernanza como las instituciones y las estructuras de autoridad, en Chile se descansa fundamentalmente en procedimientos administrativos que utilizan muy pocos instrumentos muy parciales, como el plano regulador, y con enorme descoordinación entre el resto de lo que se hace. Y el resto de lo que se hace son programas sectoriales de inversión de los distintos ministerios centrales, verticales,
y que no hablan unos con otros, o que no coordinan sus inversiones. Entonces, tenemos una gestión administrativa y la parte financiera, está la promoción privada por un lado, los subsidios por el otro, y la única relación casi que hay entre lo público y lo privado son los subsidios, por ahí. En este caso de vivienda. Y en Santiago hubo el de renovación urbana, ¿te acuerdas? Pero que después se acabó y nadie lo usó mucho porque el negocio era muy rentable y siguió adelante. Entonces, el problema es que casi no hay coordinación ninguna. El plano regulador no coordina nada. Lo único que hace es que evita los conflictos entre los propietarios. Y después las mesas de coordinación, que es lo que usamos todo el tiempo, no coordinan nada. La mesa de coordinación se juntan los ministerios, hablan de sus prioridades y se van. Yo le mencionaba el otro día que podía ser interesante mirar, Francia tiene recientemente, hace unos 5 o 6 años, creó una agencia para la igualación de la calidad de vida en el territorio. Gobierno central mide las diferencias, que aquí están hipermedidas, porque están los estudios que hace la Católica o los estudios que hace la Universidad del Desarrollo, se sabe muy bien la diferencia. En Francia también. La diferencia es que esta es una unidad del gobierno central, que cuando toma decisiones de igualación, esa agencia le pone las prioridades a los ministerios. Exactamente al revés. Bueno, entonces el punto está que hoy día en Chile, todas las responsabilidades que tienen que ver con el urbanismo, con la ciudad, están fraccionadas en 80 entidades. Esto lo dice para la OCDE. Mira, aquí están las funciones y áreas y subáreas, transporte, energía, empleo, y allá están las instituciones, gobierno central, gobierno regional, municipalidad y sector privado, con fines de lucro y sin fines de lucro. Una enorme participación del sector privado, muy notable, más del 30%, pero dense cuenta de la cantidad. Esto es solamente para la creación de riqueza, digo yo. Acá está para la equidad social. Y acá para la planificación y gestión ambiental. Para la provisión de bienes públicos, calles, en fin, seguridad ciudadana, etc. ¿Ah? Sí, pues, es un bien público. Si no anda, ¿cómo va a funcionar un GPS? Al GPS, a propósito, me manda a Macul cuando quería venir para acá. Sí, es bien sorprendente. Tuve que ir a preguntar. Bueno, esta es la síntesis. Ustedes se dan cuenta que el nivel central tiene una enorme presencia, sorprendentemente más grande. Y estos son todos los actores sociales que están involucrados en esta cosa. No los aburro con el detalle, pero les quiero mostrar la diversidad y la separación que existe entre ellos. Estas son las responsabilidades de inversión de todos los ministerios. Ya al final tiene que usar las siglas, porque la verdad es que son tantas. Y esto es lo más sorprendente, hasta ese año, porque ha variado un poquito, el 74% de la inversión pública la maneja el gobierno central. Le pasa a las regiones, porque también es plata central, y las municipalidades están entre un 8 y un 10%, varían un poco. Esta estructura de gasto uno la encuentra en países muy chicos, como Costa Rica, por ejemplo, o muy pobres, como Honduras. Chile no es ni chico ni pobre, pero heredó de los Borbones en la colonia, y ampliamente aceptada por nuestros próceres de la independencia, que en la batalla del Ircay se olvidaron del federalismo para sostener una cosa bastante ficticia, porque muchos historiadores y sociólogos están diciendo que Chile no es muy homogéneo, no es una sola cultura. Sin embargo, se administra como una sola cultura. El gobierno central, entonces, evalúa los proyectos que gasta proyecto a proyecto. Entonces, en Valparaíso, como era plata del gobierno central, para mejorar la subida de Ecuador, hubo que hacer ¿cómo se llama? RS para la pavimentación, otro RS para la iluminación, otro RS para la arborización. 3 años de RS, porque era un RS para la prefactibilidad, un RS para la factibilidad de ingeniería y un RS para el contrato. Entonces, ¿cómo se puede hacer urbanismo así? Nunca quisieron aceptar una evaluación integral del Cerro Santo Domingo, por ejemplo. Tampoco se puede trabajar más porque las transferencias que hace el gobierno central son concursables, la mayoría. Ganas o no ganas el concurso. Y segundo, tienen tope. Entonces, en Valparaíso me mostraron la recuperación de la plaza Echaurren. Habían hecho un lago. Entonces me decían, estamos listos, el próximo año hacemos el próximo. ¿Pero por qué hicieron un lago? Es que son 200 millones nomás los que nos dan. Y ahora nos dan 200 millones. Ah, le dije, ya bueno, está bien. Entonces, muéstrame el proyecto completo.
es que no nos permiten hacer proyectos hasta no tener financiamiento. Entonces no había proyecto para los otros lados de la playa. ¿Y qué tal si no se la ganan? Fíjate que este es un proyecto, un programa que compite Lima H, qué sé yo. Me dijeron, no, si no se preocupe, si nosotros nos encargamos que Valparaíso tenga uno todos los años. O sea, que ni siquiera el sistema servía. Bueno, aquí tienen todos los programas que a esa fecha, yo creo que en el 2014, yo detecté del gobierno central que tenían que ver con el gobierno urbano, con el desarrollo urbano. Algunos que ya casi no están existentes, los proyectos integrados urbanos creo que ya están abandonados, no se estuvo mirando, pero no se hace mucho. Pero bueno, en fin, no sé, hay muchos. Además, son muy descontinuos a lo largo del tiempo. Esto es desde el año 97 al 2017 que hizo Roberto Moris, y descubrió que iban terminándose, otro parecía otro, apareció uno nuevo, cambian de nombre, cambian de regla. Entonces, se suma a todo esto las enormes diferencias entre los municipios. Estas son las diferencias de ingreso per cápita en los municipios de Santiago. Maipú, que es la segunda ciudad de Chile, y es más grande que Concepción y que Valparaíso, tiene un décimo casi per cápita de lo que tiene Santiago. Estas diferencias enormes se sostienen igual cuando se hace el Fondo Común Municipal. ¿Cómo estas municipalidades van a poder hacer algo, digo yo, con estas diferencias tan monstruosas? Entonces, junto a esta proliferación de instituciones y desigualdades y descoordinaciones, además hay una proliferación de estructuras de autoridad. Gran diversidad de políticas y leyes. Esas son las que alcancé a detectar yo, que tengan que ver con el urbanismo. Y sin embargo, hay solo tres que son realmente vinculantes. El plano regulador, que ya como vimos, maneja el suelo y unas cositas de la edificación. Los planes intercomunales, que son un poquito más con los milímetros urbanos y otra cosa más. Y la ley de presupuesto. Ese es el gran instrumento. ¿Por qué? Porque la ley es anual y porque está llena de glosas. Entonces, se traspasa a las regiones tanta plata, pero el 30% tienen que usarla para saneamiento, el 20% para... Entonces, autonomía. ¿Qué puede saber el gobierno central de las necesidades de Panguipulli, de Arica, en detalle, como para ponerle una glosa? Una vez me encontré con un alcalde que estaba construyendo un policlínico. Le dije, pero hay 2 policlínicos más que están funcionando muy bien. Me dijo, estamos viendo el FNR. Me dijo, mire, lo que pasa es que yo cuando subí al poder, o sea, cuando gané, prometí obra. Y hay plata para policlínicos. Bueno, entonces, todo lo demás en Chile es indicativo. Entonces, las mesas se juntan y si quieren, toman el café y veremos. Sin embargo, existen los convenios de programación, que son vinculantes y obligatorios. Esto significa 3, 4, 6 u 8 instituciones se juntan. Es lo que en francés se llama el contrat plan. Se hace un plan, el plan se convierte en un contrato entre todos los participantes, el plan tiene un directorio y a lo largo de 5 o 6 años se ejecuta. No se usa. La explicación es porque al Ministerio de Hacienda no le gustan los presupuestos plurianuales. Es una vieja, yo diría ya, fobia de los macroeconomistas a verse sometidos a pies forzados con el presupuesto porque pueden cambiar las condiciones. Entonces no hay presupuestos plurianuales prácticamente. Y la única forma que está funcionando es cuando de repente el servicio de salud y la región se ponen de acuerdo y entonces la región le pone unos pocos del FNR y se hace un policlínico, un hospital o qué sé yo. Cosas así, como muy puntuales, pero que hacen a los programas sectoriales y no a los programas territoriales urbanísticos. Y el problema está en que Valparaíso se podía haber ejecutado como un convenio de programación, perfectamente bien, porque habían 14 instituciones involucradas, pero nunca se quiso hablar de esto. No hay espacio político, era la palabra. Entonces creo que hoy día, bueno, los actores están por este lado, hacen sus proyectos y sus negocios dentro de las normas, acá están los otros, ¿no es cierto?, la municipalidad, el gobierno regional, los ministerios, qué sé yo, y esto se juntan poco, son disparados para todos lados. Y lo único que los puede juntar es el plano regulador, que ya vimos que hasta dónde llegaba, y los convenios de programación, y se usan poco. Entonces, en esa es la circunstancia que tenemos hoy día. Y por eso que yo digo que aquí no hay base de momento para hacer un urbanismo moderno. Porque por esta débil coordinación no podemos pasar a los estados mucho más fuertes de coordinación, sea temporal o permanente, que tienen otros lugares. Entonces, mirando un poco lo que me había pedido Pablo, las experiencias internacionales, elegí algunas, y
Uno de los mecanismos más fuertes de coordinación público-privada son las corporaciones de desarrollo urbano mixta, de capital mixto. Los españoles han usado mucho. En el caso de Quito, que les voy a mostrar aquí, tomamos el ejemplo de las corporaciones catalanas, se adaptaron a las condiciones de Ecuador. Era muy conveniente porque en la legislación ecuatoriana, si una corporación tiene al menos un 5% de capital privado, se rige por el Código de Comercio, no por el Código Civil administrativo. Y si tiene más del 75% de propiedad de la municipalidad puede contratar directamente con ella. Entonces ahí tiene la doble. Y entonces para el centro histórico, que estaba, muy emblemático, porque el centro histórico es como lo que era la ciudad en los años 30, tiene los más espacios y patrimoniales más interesantes, está tremendamente deteriorado y venido abajo. Y pasó una cuestión que es normal, está pasando en muchas partes, que el problema se convirtió de un problema nacional y municipal a un problema de toda la gente de Ecuador, o mucho más gente, mucho más personas se involucraron, muchos más inversionistas llegaron a raíz de que la corporación tenía las potestades para mejorar todos los aspectos clave para atraer a la inversión privada. Siendo una sociedad de capital mixto con mucha plata de la municipalidad, su consejo directivo está constituido fundamentalmente por personas del sector privado. Y eso le daba un enfoque completamente distinto. Las atribuciones la corporación trató de hacerlas para convertir el centro tan atractivo como los centros periféricos. O sea, como si fuera un mall patrimonial a cielo abierto. No funcionó exactamente porque el comercio de más alto nivel nunca migró al centro. Y el centro siguió siendo, pero muy bien, mucho mejor, el lugar de abastecimiento de la clase media y media baja, que es un rol que había tenido siempre. Ahora, lo importante es que la municipalidad usó todo lo instrumental. Tenía un plan de largo plazo elaborado por la Oficina del Centro Histórico, tenía el mandato de la alcaldía de llevar adelante esto y tenía el préstamo del banco, pero la municipalidad también tenía muchas propiedades que había comprado durante muchos años que se las entregó a la corporación. La corporación entonces, para hacer negocio mixto, conseguía socios para, por ejemplo, un centro comercial. ¿Por qué? Porque el sector privado sabía manejar los centros comerciales mucho mejor que ellos. Se consiguió un socio por un hotel. Los socios del hotel le dijeron, no, este hotel es muy chico, hay que juntarlo con otro porque tenga escala. Y así, fueron haciendo cosas muy buenas. Y también contaron con financiamiento no solo del presupuesto municipal, sino que el gobierno nacional para mantener los monumentos, porque eran monumentos nacionales que se estaban deteriorando. Entonces, eran transferencias, el préstamo al banco, los subsidios que tenía el Ministerio de la Vivienda para viviendas se hicieron también subsidio patrimonial y se usaron, y las inversiones que hicieron los inversores privados. Bueno, el centro histórico, no sé, el año pasado por Quito está bastante mejor de lo que estaba en las primeras fotos. No les aburro con las fotos porque son... Hay otras que han funcionado muy bien, y yo siempre la llené, que es por ejemplo, Puerto Madero en Buenos Aires. Un vacío urbano prácticamente, una oportunidad urbana que venía de los años 40, cuando el puerto ya pasó a ser obsoleto como puerto, la idea de las dársenas, en la educación privilegiada, ¿no es cierto? Lo interesante es que habían habido N proyectos anteriores, ahí están más o menos de los años 50 en adelante, por el medio ahí está el de Le Corbusier, que es el del medio arriba, que proponía pasar por arriba del parque ecológico, del embancamiento que hay ahí, y construir unas torres en el medio del agua. Bueno, finalmente, lo más razonable fueron el de la derecha, que se lo donó la Municipalidad de Barcelona. Ahora, cuando la corporación tomó el control del proyecto, llamó a un concurso nacional de arquitectura para el proyecto, y otorgó 3 premios. Y a esas 3 oficinas se las llamó para que formaran un equipo conjunto y mejorar. Y resultó muy bien. El resultado es un centro muy integrado con la ciudad y bastante exitoso. Lo interesante fue que la constitución de la sociedad capital, el 50% lo aportó el Estado Nacional, que era dueño de las tierras. Pero no era solamente el puerto, sino que la Junta Nacional de Grano, la Junta de todo lo que funciona. Y lo interesante es que el aporte que hizo la municipalidad fue el plan, el cambio de uso. Pasar de industrial a mixto es lo que valorizó la tierra. Entonces llamaron, el Consejo Directivo estaba en igual condiciones entre el Gobierno Nacional y la ciudad, pero el presidente lo nombraba el Gobierno Nacional, que es el que estaba poniendo prácticamente el verdaderamente capital físico. Pero tenía todas las atribuciones de una sociedad inmobiliaria, podía comprar, vender, permutar, entrar en negocios, etc. Se dedicó fundamentalmente a venta de tierra.
y dos instrumentos, ¿no es cierto? El más interesante de todos era que había una parte patrimonial, que eran los almacenes. Y fue lo primero que hizo la corporación, licitar los almacenes para rehabilitación adaptativa. Pero lo interesante es que les dio usos a cada uno. Estos van a ser residenciales, estos van a ser de oficina, etcétera, y todos los primeros pisos tienen que ser comerciales, etcétera. Les dio entonces exigió la diversidad en las propuestas, y se juzgaban tanto por la calidad arquitectónica como la diversificación. Entonces, la venta de los almacenes inicial le permitió financiar las infraestructuras para la sección 2, donde empezó a vender tierras, pero tierras que estaban destinadas a uso. Había un museo, habían oficinas, habían viviendas, estaba una antigua usina que se convirtió en el Faena, el Gran Hotel, etc. El proyecto se ejecutó, preservó la isla ecológica, la parte ecológica, era un santuario de pájaros, y entregó un enorme parque urbano, aunque obviamente no produjo vivienda social. Esto se puso claramente que no, ¿no? Claro, pero bueno, pero el proceso se autofinanció en el fondo. ¿No? Y no podemos negar que el artefacto que está en la ciudad es bastante valioso como artefacto urbano, segregado y todo, pero no podría haber sido mejor, eso sí, no cabe duda. Ahí están los almacenes, ¿te fijas? Y, bueno. Los franceses han hecho muchas cosas con los contratos planos y por eso que yo digo, pues qué raro que no podamos usarlos nosotros acá. Este me encanta porque es Bercy, yo creo que ustedes lo conocen, es el barrio que está justo frente a la Biblioteca Nacional y donde en una esquina fue Borja Huidobro, hizo el Ministerio de Hacienda. Este lugar, el proceso de los contratos planes están en la Ley de Urbanismo del año 1967, o sea, desde entonces que se están usando, se las llamó las zonas de acción concertada. ¿No? En el caso de... Era exactamente para promover la renovación urbana, que era lo que estamos conversando ahora, y desarrollar áreas con usos mixtos, no monofuncionales. Y esta SAC coordinaba las actividades públicas, semipúblicas y privadas en búsqueda del objetivo. En el caso de Bercy se ubica dentro del conjunto de obras de Mitterrand para la recuperación de la zona oeste de París, que estaba muy abandonada porque estaba muchos usos industriales, ferroviarios, etc. Este era uno de los casos. La economía, la Sociedad de Economía Mixta que ejecutó esto, trabajó sobre un plan que lo desarrolló la PUR, la Atelier Parisien de Urbanismo, con ayuda de la Sociedad Mixta de París, que estaba en una corporación que existía de desarrollo urbano. Lo que había, estaba la estación arriba y eran una serie de bodegas de vinos que ya estaban obsoletas y estaban justo frente a la Seine, un gran estadio, y acá al otro lado, más a la derecha, no aparece en este dibujo, está el Ministerio de Finanzas de Borja. Y lo que quedó fue esto, un gran parque urbano con vivienda, comercio, oficina en este espacio que antes estaba prácticamente abandonado. Y se conservaron algunas de las bodegas como patrimoniales también, como usos comerciales. Ese es el cambio que ocurrió. Lo interesante también es que hubo una coordinación de todo el diseño urbano y la arquitectura. Los operadores inmobiliarios que querían trabajar en la construcción de las viviendas tenían que someterse a un arquitecto coordinador, ¿no? Que era el monsieur, ahí está, no sé cuánto, Buffy. ¿Sí? Y tenían además que aceptar que un 20 o un 25% de las viviendas tenían que ser de protección oficial. Pero no podían estar en edificios separados, tenían que estar metidos dentro de los edificios de vivienda de mercado. Entonces, el 25% es bien un límite, pero ninguno de los inversionistas perdió plata. Nadie salió gritando que salió. Y lo que se consiguió, te fijas, fueron en 500.000 metros cuadrados un parque de 120.000 metros público. Se construyeron 400.000 metros brutos, y ese es el coeficiente de constructibilidad. Pero la clave era que el plan y la economía y la sociedad que lo ejecutó trabajaron juntas. Y los usos hay de todo. Hay departamentos, 38 metros cuadrados, 600 son vivienda social, de los 1.500, 400 son vivienda intermedia, o sea que tiene un grado de subsidio, y la otra parte de mercado, el 24%. Y eso hacía factible la operación. Después el hotel, comercio, etc. Y esto es lo que hay ahora, está conectado además con puentes a la
al otro costado, y la calidad de las edificaciones es muy buena. Esta es la vía que está peatonal frente al parque. En esos edificios hay viviendas de los tres tipos. Estas son lo que quedaron de las bodegas de patrimoniales, y atrás un nuevo un centro de oficina y de coworking, qué sé yo. Bueno, entonces, el punto es que sí se puede, como es, ¿eh? O sea, sí se puede. Las operaciones urbanas en Brasil, esta es otra cosa interesante de conceptual. Esto es lo que dice la ley de Estatuto de la Ciudad. Es interesante. La superficie edificada adicional es considerada un patrimonio público y no se puede otorgar a algunos sin un pago correspondiente. Entonces lo que hacen ahora es que, por ejemplo, en el caso de Sao Paulo, se declaró con un coeficiente de constructibilidad 1 para toda la ciudad. O sea, un propietario tiene derecho a construir la misma superficie. Si quiere construir más, tiene que comprarle los derechos a la municipalidad. Entonces, le compra a través de una cosa que se... Bueno, había dos maneras de comprarla. Una es haciendo contribuciones directas al área. Entonces, por ejemplo, la mayor constructibilidad que se puede, que es lo rojo, va como contrapartida a la construcción del parque y las canchas, por ejemplo. El problema que tenía esto es que obviamente dependía de que se materializaran las obras privadas para que viniera lo público. Entonces también se hizo a través de cobros por la mayor superficie, que hacen a través de venta licitando los permisos de constructibilidad. Entonces la gente compra cuantos necesita por lo que prevé que va a poder vender. Y el precio que va a pagar sale de una puja donde todos más o menos tienen la misma fase de cálculo y gana el que paga más. Estos permisos, si tú no los usas, si el propietario no los usa, los puede vender en la bolsa. Y van teniendo precios según lo que determina el mercado. Esto lo usaron, esto es lo que llaman el certificado potencial adicional de construcción. Es una forma de captar la plusvalía en el fondo, pero también se usó para inversiones públicas. Entonces, los CEPAC se transan en la bolsa. Y también lo usan para promover la diversificación. Un CEPAC da permiso para construir, a veces. 3 veces más si es vivienda, o 2 veces más si es comercio, o menos 1,5 vez si es algo no deseado. Entonces, también lo usa la autoridad pública para promover la diversificación en lugares donde el mercado no está diversificando necesariamente. Muestro el caso de la operación de Urbana de Puerto Maravilla, porque es una cosa casi extrema ya el uso de este sistema. Donde estaba el puerto deteriorado y se iba a hacer las Olimpiadas. Entonces el plan, que abarcó toda esa área, estimó que ahí se podían construir 4 millones de metros cuadrados a través de 6 millones de certificados. En este caso, muy brasileño, todos los compró la agencia que maneja las pensiones en Brasil, la Caixa Económica que maneja el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio. Entonces lo que hizo la Caixa, en el fondo, la Caixa hizo una inversión a largo plazo. Ahora, cuán rentable o menos rentable sea, no es claro porque va a depender del mercado, pero le permitió a la ciudad construir toda la infraestructura de los juegos de frente. Ahora entonces hay que ver qué pasa con esos certificados. No les he seguido la pista, así que no sé, pero pueden valer más o valer menos. Al final los trabajadores de Brasil van a pagar la cuenta si les va mal, ¿no? Claro. Ahora, en todo caso, hay otro instrumento que podemos usar también y que nunca hemos usado acá, que es un concepto que en España y en Colombia y en varias partes más se conoce como las unidades de actuación urbanística. El plan de la ciudad, que en ese caso sería el plan maestro, identifica áreas que tienen que ser tratadas en forma integral para poder prosperar. Entonces, en el caso, por ejemplo, del plan de Colombia, aquí está la unidad del plan especial de Fenicia, que es un proyecto dentro del plan general donde se necesitaba construir la filarmónica o una cosa así, y tenía que reestructurarse el entorno para que esto encajara. Entonces ahí, este triángulo, se recompuso toda la propiedad y se transaron entonces los derechos de desarrollo para que cada uno pudiera tener su potencial de trabajo, y empezó, la torre ya existía, entonces la recomposición fue buena. Pero es un instrumento muy potente, pero me dicen que ya aquí en Chile nadie hace planes seccionales. Cuando un plan especial es un plan seccional. Y yo digo que cualquier área que tenga un alto presión de desarrollo debería tener un plan seccional que se elaborara rápidamente, consensuadamente, y ordenara esto, y permitiera entonces
un trabajo como este, ¿no? O algo parecido a lo de Darcy, si quiere, más aún, ¿ya? Una cuestión que nunca hemos hablado acá son los institutos. Muchas ciudades en el mundo tienen instituciones de la ciudad para hacer investigación, asesoramiento, planificación, evaluación, cooperación técnica, etc. Esta es una investigación que hizo para el Banco Mundial y las hay en todas partes, en África, en Asia, en todos lados, de distintas características, con distintos tipos de propiedad, formas de financiamiento. La más interesante de todas era el Instituto de Tokio, en que la ciudad de Tokio le regaló al instituto un edificio de 25 pisos para que se financiara con los arriendos. Es una forma de financiar. El más conocido en Sudamérica es el IPUC, en Brasil, que es una autarquía, o es una entidad autónoma del municipio, aunque es de propiedad del municipio, aunque el municipio lo financia, toma decisiones independientemente. Y es la que elaboró el plan de Curitiba de desarrollo de largo plazo en los años 60. Y es muy interesante, un estudio de la señora Massoler comparó Curitiba con Sao Paulo y por qué Curitiba tenía una dirección y Sao Paulo no tenía, y era porque el instituto fue tan exitoso en el plan que la gente empezó a valorar el plan, al punto de que si uno quería ser alcalde de Curitiba, lo primero que tenía que declarar era su adherencia al plan de largo plazo. Lo primero, porque si no, no lo elegían. Sorprendentemente, 3 directores del instituto fueron alcalde y uno gobernador, Jaime Lerner. Entonces, la conexión del instituto con la política se dio muy, muy bien ahí. Es bien notable. Entonces, bueno, con todo esto encima, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay algunas cosas que son bastante urgentes y que se podrían hacer, ¿no? Primero que nada, entender, ¿ya?, que no podemos seguir, ¿no?, privatizando todos los beneficios urbanísticos y socializando todos los costos. De ahí la necesidad de cooperar. La cooperación público-privada es precisamente eso. Pero es un concepto bien profundo, que hay que tomarlo en todo lo que vale. Porque entonces, los beneficios urbanísticos tienen que estar condicionados a la contribución que se haga con las cargas. Lo que tenemos ahora en estas contribuciones para el transporte, que se llama para el espacio público, es apenas la esquina de allá del problema. Y además a 5 años más, con un plan. En realidad lo que tendríamos que tener son planes especiales para las áreas de alto desarrollo, aprobados, dentro del cual se constituya un contrato plan para ejecutar y las aportaciones del sector privado se hagan dentro del contrato plan. Y así podríamos haber evitado cosas bastante feas que han pasado en nuestra querida ciudad. Entonces, el punto está que el siguiente paso es también descentralizar la toma de decisiones a los puntos que están más cerca del territorio. Es muy difícil que en el 6º piso de la plaza, frente a la Plaza de la Constitución, como alguien decía por ahí, a presión y temperatura constante, ¿ya?, alguien esté, ¿no es cierto?, enterado de lo que está ocurriendo en Alto Hospicio, bien enterado por lo menos. El gobierno regional tiene muy pocas conexiones, atribuciones para hacer esto. Me acuerdo cuando fuimos con la OCDE a Antofagasta, pedimos hablar con el Ministerio de Transporte, o con la Secretaría Ministerial de Transporte, porque estaban hablándose de los fondos de espejo, ¿te acuerdas?, para invertir en la ciudad. No sabían nada. Tuvimos que volver a Santiago a hablar al Ministerio de Transporte porque nos contaran qué estaban haciendo en Concepción, en Antofagasta. Y ahí está el punto, que el verdadero concepto de subsidiariedad es asignar la responsabilidad a la entidad más capaz de responder. Entonces, lo que tenemos que hacer, no solo asignar, porque si no asignamos responsabilidades, tampoco vamos a tener respuestas correctas, es como el huevo de la gallina. Entonces, esa parte, permitir también que las entidades territoriales tengan financiamiento sobre el cual puedan decidir, no una transferencia de un sistema. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un instrumento anticuado. Se creó en el año 1976, cuando los economistas neoliberales decidieron de que no debían haber diferenciaciones territoriales y suprimieron la Junta del Alto Arica, la Junta del Alto Magallanes, y todas estas cosas. Y como los militares dijeron, las zonas fronterizas están delicadas, entonces crearon el Fondo de Desarrollo Regional, que su función era compensación territorial. Un puntanerense, un ariqueño, recibía 10 veces
más plata por el fondo que lo que recibió un santiaguino. Y eso no ha cambiado. Y por eso que está lleno de trabas para ejecutarse, porque es el gobierno central que lo usa como un instrumento más de su política centralizada. Y no ha cambiado nada. Y ahí es donde viene el problema, porque ¿cómo vamos a poder coordinar actores que son tan desiguales? Yo me acuerdo que para el terremoto, una de las sugerencias que hicimos con un grupo era que había que darle plata a los municipios para que se reconstruyeran, pero entonces los municipios aportaban esa plata a un convenio de programación para el territorio con los otros ministerios. Y ahí estaban sentados un poco más iguales, pero nunca se hizo. Entonces la reconstrucción todavía está muy avanzada, pero tiene hoyos por ahí. Lo que tenemos que tener una visión, poder permitir una visión de largo plazo, para que confluyan las ideas. No es que queden amarrados, pero primero es que se junten a colaborar. Y bueno, obviamente que es necesario poder programar plurianualmente. La ciudad no se construye de un día para otro. En un año no alcanza a gastar ni lo décimo de lo que necesita. Y además evaluaciones integradas. No podemos pasar por 40 RS para construir para arreglar una plaza. Dejar lado un poco estos fondos concursables que, si bien tienen mucha lógica desde el punto de vista de asignación de recursos, no tienen realmente una lógica urbanística. Atomizan las inversiones por todos lados y no concentran. Entonces, ahí es donde viene que uno puede ya empezar a jugar desde niveles locales a nacional con sistemas más permanentes y sistemas menos permanentes para financiamiento. Las contribuciones en Chile se las trató mal. Primero como un impuesto, cuando en realidad su nombre son contribuciones que hacen los propietarios para sostener los bienes comunes que no son transables en el mercado. La iluminación, la seguridad pública, los parques, las calles. No, se trata como un impuesto. Y además se usa como política social. Con el 75% de las propiedades que están sin pagar sin contribuir. Entonces hay municipalidades que no reciben nada para recoger la basura. Bueno, ya vimos, la segunda ciudad de Chile recibe un décimo de lo que recibe Santiago, producto del sistema. Esto tiene que cambiar. Hay experiencia suficiente, pero significa realmente una descentralización efectiva, no una de palabras, así de papel. Y obviamente empezar a usar, ¿no es cierto?, mecanismos permanentes y fuertes de coordinación. Entonces ya vimos las corporaciones, algunas son específicas a un proyecto, otras son permanentes. Ya Barcelona cerró sus 2 corporaciones de recuperación del centro histórico porque ya no habían cumplido su función. Claro, mientras tanto, muchas municipalidades de Brasil tienen una empresa metropolitana permanente para ejecutar todas estas cosas. Esto varía de país en país, pero hay que hacerlo. Ya no podemos seguir así. Chile es demasiado complejo. Los territorios chilenos son demasiado complejos para los instrumentos tan burdos que tenemos. Ese es el problema. Dividimos entre urbano y rural cuando hoy día, con la parcelación de la mitad del campo chileno, ya no se sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro, pero tampoco se sabe cómo se le va a sacar la basura al señor que está en su parcela allá arriba, o cómo se le va a proveer alguna seguridad ciudadana a él, porque es un cargo a todo. Entonces, esto es una modernización pendiente que tiene ya 30 años, por lo menos. Cuando Chile dejó de ser un país simple, que los problemas eran la pobreza, la falta de saneamiento y nada más. Hoy día tenemos una industria agrícola modernísima, comparable a las mejores del mundo, y sin embargo no tiene ningún sustento más allá de concesiones viales. Entonces la concesión vial también depende si el concesionario le da la gana de hacerlo o se mete. Entonces, el túnel famoso aquí de Pedro Valdivia Norte es el consecuencia de eso. Ese túnel nunca debería haber salido donde salió. Debería haber salido 200 metros más arriba. Pero, según nos dijeron, no era viable el proyecto y el concesionario no se interesó. Entonces terminó siendo concesionario que reventó un barrio. Entonces, es una modernización que está pendiente. Y lamentablemente, lo siento, por eso le puse mi conclusión al principio. Pero hay una explicación detrás de ella, por lo menos la mía.